todos quieren visitar Jibara. Hay una época del año donde es casi imposible encontrar alojamiento en esta ciudad cubana. Vienen personas de otros países, otras provincias, los artistas inundan las calles y durante esa semana, Jibara está en la boca de todos. Pero ¿qué sucede el resto del año? ¿Qué esconde Jibara cuando se van las guaguas repletas de viajeros? Eso te lo voy a contar hoy, porque estoy cansada de que nadie lo diga. Bienvenidos panitas a un video más. En el video de hoy me complace mostrarles Jibara, una de las ciudades más conocidas de Holguín y de Cuba también. ¿Por qué? Bueno, principalmente por el Festival Internacional de Cine que se celebra aquí cada año, pero hay mucho más. Jibara esconde mucho más, tiene mucho más para ofrecer y eso es lo que quiero mostrarte en el video de hoy, conocer cómo Jibara fuera de esa fecha tan específica que apenas es una semana al año y ver cómo es la vida aquí y contarles otras cosas curiosas que esconden de Jibara, que déjenme decirles que son muchísimas. Y sin más muela vamos a empezar a caminar Jibara porque hay mucho que decir. Jibara se encuentra en la costa norte de Cuba, a aproximadamente 35 kilómetros de la ciudad de Holguín. Desde aquí puedes llegar de diferentes maneras. Diariamente deben salir guaguas desde las Baleares, pero dependen del combustible, así que no son seguras. Otra de las vías más comunes son las máquinas, que salen desde la piquera de Alcide Espino, y los precios son muy variables. El día que yo viajé me costó 400 pesos el viaje de ida y 500 el de regreso, pero puede costar más o menos en dependencia de la fecha y el horario. Cuando llegas a Jibara, lo primero que tienes que hacer es comerte un cóctel de camarones en el puesto que está justo frente a la terminal. Es una ley no escrita que yo recomiendo muchísimo. ¿Ustedes saben lo que es una pirindonga? No saben. Bueno, mira. Te voy a hacer este cuento, que este cuento es un dato turbio del video de hoy, es otro más. Aquí en Jibara sembraron estos árboles pensando que ellos iban a dar sombra. Dijeron, coño, qué árboles más grandes, qué árboles más buenos. Con esto tenemos la sombra asegurada para el verano. Y en Jibara, con el calor que hace, el sol, el mar, el salitre. Bueno, le salió un poco mal la cosa porque estos árboles, estos que tengo aquí atrás mío, que voy a salir rápido porque me puede caer una cosa de esta en la cabeza, da estos frutos, supongo, que les llaman coloquialmente pirindonga, caballero. Y son bastante peligrosos porque mira esto pesa, te juro que pesa. Esto yo creo que si me cae en la cabeza me puede hacer daño. Y es que es un árbol de África, de por allá, que esto se lo comen las jirafas y ellos los trajeron para acá y lo sembraron y los jibareños así. Niña, pero si aquí no hay jirafa, aquí no hay nada, me van a matar. Ojo cuando vengan a Jibara con las pirindongas, que cuidado con la pirindonga. Bueno, les cuento que me han permitido muy amablemente subir a la terraza del Hotel Ordoño. Y es que quiero contarles desde aquí el siguiente dato perturbador del video de hoy. Déjenme subir un momentico. Este dato, más que perturbador, más que turbio, es un dato bonito. Sí, porque les cuento. El Hotel Ordoño, que es donde estoy ahora mismo, estoy en la terraza de este hotel, fue construido por Don Felipe Ordoño. Tenía un matrimonio muy hermoso, una relación muy bonita con Doña Isabel, quien desgraciadamente falleció y fue enterrada en el primer cementerio de Jibara. La terraza había sido construida durante el periodo de la enfermedad que le arrebató la vida. Y don Felipe desde su terraza observaba el cementerio que queda por allá atrás a través de unos catalejos similares a estos que tengo aquí y observaba la tumba de su amada Doña Isabel. Donde ahora está esa casa, él tenía un jardín de flores, que eran flores que él cosechaba para llevarle cada día al cementerio a su esposa. Escuchen qué cosa tan bonita, qué amor tan puro, ¿no? Y también hay un dicho que dicen que si tú vienes aquí en pareja a este hotel, encuentras el amor verdadero, el amor eterno. Ese amor es para toda la vida. En un rato vamos a acercarnos al cementerio en el que está enterrada la esposa de Don Felipe. Y justo al lado prácticamente del Hotel Ordoño está este otro hotel que está en ruinas, que es un hotel que está en reconstrucción, en reparación, pero según me comentan, no hay presupuesto para repararlo. Y pues así está, así como lo ven. Los apagones en Jibara pues son más largos que en Holguín, mucho más largos.
Aquí me comentan que si la corriente tiene que llegar a las 12, no llega a las 12, llega a 12:15, 12:30. O si hay demasiado déficit, bueno, pues sigue sin corriente hasta que te la puedan poner. Eso es una de las cosas más tristes, más penosas que suceden ahora mismo en los municipios, que realmente sufren muchísimo más que las capitales provinciales. En Jibara sucede lo mismo que en otros municipios de Holguín. Aunque cuentan con MIPYMES, el precio de los productos puede llegar a ser un poco más caro debido a que los tienen que traer desde Holguín, y la transportación evidentemente incrementa el precio final. Como no había corriente, casi todos los establecimientos estaban cerrados. Este fue nuestro almuerzo, una pizza de 100 pesos y unos refrescos de 220. Jibara cuenta con 3 museos, caballero, no 1, no 2, 3 museos y súper interesantes todos. El Museo de la Historia de aquí de Jibara, un museo de ciencias naturales que está increíble y además un museo de artes decorativas que yo nunca había estado en un museo de este tipo, me pareció mágico, me pareció simplemente mágico. Realmente podría dedicarle un video entero a cada museo y me quedaría corta, pero como no quiero aburrirlos, les voy a mencionar las cosas que más me llamaron la atención. Primero las buenas y al final las malas. En el Museo de Historia me enteré que Jibara era conocida como la España chiquita, tanto así que llegó a tener un viceconsulado de este país. Además, el museo ahora es muy visitado porque en él existen registros de la entrada de ciudadanos españoles a Cuba, y con la Ley de Memoria Democrática, este servicio es muy solicitado. En la entrada del Museo de Ciencias Naturales hay un documento con la biografía de Joaquín, el taxidermista responsable de la conservación de la mayoría de las especies que allí se exponen. Para Joaquín comenzó como un hobby que finalmente se convirtió en su razón de ser, y este museo es parte fundamental de su legado. Y por último, el que creo que se convirtió en mi nuevo museo favorito, el Museo de Artes Decorativas. Caballero, cuando yo vi ese sillón de los enamorados que yo solamente había visto en los muñequitos, me quise morir, pero claramente ninguna de las piezas se puede tocar. La cocina me robó el corazón, tienen hasta una nevera de la época. Y miren el lavamanos, caballero, yo ahí no me podría lavar los dientes porque cómo yo voy a ensuciar esa cosa tan bonita. Además, descubrí el dato más turbio de todo el viaje, la historia de la Copa del Amor. Esta leyenda habla de 2 enamorados, Ignacia y Adolfo. La primera vez que Adolfo entró al cuarto de la señorita fue en su lecho de muerte, cuando Ignacia lo libró del compromiso que los unía, poco tiempo antes de fallecer. Adolfo le pidió a Odillo, un dibujante habanero, que diseñara un mausoleo para honrar la memoria de su amada. En la maqueta se utilizaron cabellos reales de Ignacia y aún se conserva en la sala de este museo. Como pudieron notar, las infraestructuras de los museos están bastante deterioradas e incluso algunos tienen zonas en peligro de derrumbe, lo que me alarmó muchísimo por sus trabajadores, por quienes los visitan y por los siglos de historia y cultura que estos almacenan. Jibara, como tantos otros lugares de Cuba, casi todos, digamos, tiene muchas construcciones por terminar, construcciones que se empezaron a hacer y nunca se terminaron. El malecón, esta parte del malecón de Jibara es una de ellas y me cuentan que es algo muy lamentable porque aquí había un club que se llamaba Villa Blanca y era un club muy querido, muy visitado por toda la familia jibareña y se destruyó porque estaba en muy mal estado, nunca se reparó, se destruyó para hacer este malecón y pues tampoco se hizo. La playa de Jibara está llena de sargazos. Creo que según los estándares populares de las playas, no se puede considerar como una buena playa. Sin embargo, siempre que pienso en regresar a Jibara, pienso en su mar. Ese mar que se ve desde cada punto de la ciudad. No es el mar más azul o el mejor para nadar, pero es un mar que se añora cuando se tiene lejos. He caminado a Jibara con muchas personas importantes para mí. Regresar es ver a quienes ya no están y saber que no hay nada de malo con que ya no estén, incluso si me pone triste el mar de la Villa Blanca. Los jibareños trabajan en trabajos normales, me comentan
comentan que el tema de la pesca no tiene tanto auge como en años anteriores, es algo que ha ido decayendo. Una fábrica, la única fábrica que hay aquí en Jibara que da muchos empleos es la hilandería, pero fuera de eso las personas se dedican a lo que nos dedicamos en todos lados, a comprar, a vender, a enseñar, a curar, empleos normales. Hay gimnasios, hay uno que otro bar, hay una que otra cafetería, hay pymes también, como en todos los lugares. Y pues eso es lo que ha ido pasando con Jibara. Si Jibara siempre ha sido un pueblo muy tranquilo, el fenómeno de la emigración pues evidentemente ha incidido en él y ahora es incluso más tranquilo, como si eso fuera posible. Siempre los comentarios son de que Jibara por la noche es como se apaga todo muy tranquilo, no hay tanta vida, pero yo creo que con los bares en los últimos años esto ha mejorado un poco, aunque yo le veo más vidilla que antes, pero realmente es una ciudad muy tranquila, extremadamente tranquila. Entonces, si lo que buscas es un lugar tranquilo, un lugar que evoque a la soledad, la melancolía, tu lugar es Jibara. No vengas a Jibara buscando fiestas o buscando grandes barullos, porque Jibara es un lugar muy tranquilo. Hay sus bares, hay sus cositas, se forman sus cositas también, pero no como en otros lugares que sí son país. Desde el 2004 Jibara fue nombrada como Monumento Nacional y es que no es para menos, ustedes ya lo están viendo en este video, la cantidad de historia, de arquitectura, de cultura que encierra Jibara y bueno, desde esa fecha es Monumento Nacional y además desde el 2022 empezó a formar parte de la red de ciudades patrimoniales de Cuba. Esta red está compuesta solo por 15 ciudades, así que imagínense el honor de Jibara. Caero, no se equivoquen con Jibara. Bueno, les cuento que desde que llegué a Jibara no hay corriente. Llegué a las 9 de la mañana, ya es la 1 de la tarde. No sé si se alcanza a ver. Ajá. 1 de la tarde y en Jibara no ha llegado aún la corriente. Eso significa que la mayoría de los negocios están cerrados. Prácticamente todos, no he podido grabar en ningún lugar porque realmente no están funcionando porque no hay corriente. Y pues yo me río porque yo no quiero ponerme aquí, yo no me quiero alterar, pero esto es horrible, está fatal. Ustedes ya saben lo que yo pienso de todo este tema de la corriente. Un instante después de grabar esto, cuando miré frente a mí vi a este señor que llevaba un saco de carbón en su carretilla. Evidentemente yo no sé para qué él lo va a usar, pero no creo que esto sea una coincidencia. No podía irme de Jibara sin conocer el desenlace de las historias de amor que descubrí en este viaje. Por eso fui hasta los cementerios de Jibara para observar con mis propios ojos la tumba de Doña Isabel y el mausoleo a Ignacia. Y estoy dentro del cementerio de Jibara para mostrarles el monumento, la copa del amor de esta historia que les he comentado. Este monumento que se le hizo a Ignacia, su amado, para recordarla y vean cómo se mantiene exactamente como él la diseñó, que de hecho fue hecho en Italia y se trasladó hasta Cuba por piezas. Es un monumento realmente muy bonito. Y esta es la tumba de Doña Isabel, la tumba que Don Felipe veía desde su casa en el actual Hotel Ordoño. Miren, desgraciadamente está un poco deteriorada, perdió un pedazo del nombre, pero como podemos ver es una tumba bastante grande y se ve que fue hecha con mucho cariño por su esposo. Me fui sin que llegara la electricidad, y es una pena. Deseo que a Jibara le regrese la luz en todos los aspectos posibles. Ver el mar de Jibara es recordar que un día fuiste feliz allí y que hoy también puedes serlo. A pesar de los apagones, no, eso es mejor que se vaya. Espero que les haya gustado el video de hoy. Yo me despido desde estas vistas, desde este lugar que es uno de mis lugares favoritos de Jibara, sin duda alguna. Yo adoro venir aquí, sentarme aquí, mirar al mar y hay vientecitos. Siempre hay viento en Jibara, no importa la época del año. Yo siempre ando pelú en Jibara, pero feliz. Espero que hayan disfrutado de este video. Por favor, déjenme saber en los comentarios qué les pareció, si han visitado Jibara, qué lugar les gustaría que yo visite.
Todo lo que ustedes quieran decirme sobre lo que hemos mostrado en el video de hoy será bien recibido. Yo siempre les respondo sus comentarios y me alegro muchísimo de leerlos. Suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en un próximo video. ¡Me fui!